Hola compañeros y docentes, hoy les presentaremos a continuación el caso clínico del subgrupo 25, que está compuesto por Ana Fernanda García Zaragoza, Demis Amaury Gauna Ramírez, Edgar Francisco Gómez García y Jimena Valentina Gómez García. Bueno, nuestro caso clínico es sobre un beisbolista que recibió un golpe en la cara lateral de la nariz al atrapar una pelota de campo, debido al rebote inesperado de la misma. Tenía la nariz deformada y los huesos nasales desplazados. Asimismo, presentaba una rotura de los cartílagos de la nariz, epistaxis y obstrucción de la vía respiratoria nasal. Una pregunta que nos podemos hacer al escuchar sobre estos casos es si son frecuentes las fracturas nasales en los deportes de contacto. Y la respuesta es que sí. Las fracturas nasales son frecuentes en deportes de contacto debido a la exposición del rostro a impactos directos. Y la nariz, al sobresalir en la estructura facial, es vulnerable a golpes de alta energía, como ocurre en deportes como el boxeo, el fútbol y el rugby. Estos traumatismos pueden causar fracturas nasales con diversas complicaciones, desde disvisiones septales hasta obstrucción respiratoria, lo cual resalta la importancia del uso de protección facial adecuada en estos deportes. Pero primero debemos conocer qué es la epistaxis. La epistaxis es otra forma de llamarle a un sangrado nasal. Es una condición en la que se produce una hemorragia en el interior de la nariz debido a la ruptura de pequeños vasos sanguíneos de la mucosa nasal. Esta puede ser causada por factores como traumatismos, infecciones, sequedad, hipertensión o problemas de coagulación. Puede ser clasificada en anterior, cuando el sangrado proviene de la parte frontal de la nariz, y esto es más común, o también puede ser clasificado como posterior, que es menos frecuente pero tiende a ser más grave y es más difícil de controlar. Ahora, ¿cuál es la causa del sangrado nasal en chorro? Bueno, pues el sangrado nasal en chorro suele indicar una hemorragia arterial que es más intensa y de mayor presión que el sangrado venoso. Esto se debe a la ruptura de las arterias en la nariz, que generalmente están ubicadas en la parte posterior de la cavidad nasal, en una región conocida como el plexo de Woodruff. ¿Qué es el plexo de Woodruff? Pues es una red de vasos sanguíneos que se encuentra en la parte posterior de la cavidad nasal, la cual contiene a arterias que están más presurizadas que las arterias que están en la región anterior de la cavidad nasal, lo que explica la intensidad de un sangrado nasal en chorro cuando estos vasos se lesionan. Ahora, ¿qué vasos suelen desgarrarse en una fractura de nariz? Bueno, pues primero tenemos a la arteria esfenopalatina, que esta arteria irriga la porción anterior de la nariz. Se origina de la arteria maxilar, que es una rama de la carótida externa. Después tenemos dos arterias, que son la arteria etmoidal anterior y la arteria etmoidal posterior. Estas arterias provienen de la arteria oftálmica, que es una rama de la carótida interna. La arteria etmoidal anterior es la que se suele dañar con más frecuencia debido a su proximidad con la base del cráneo. Después tenemos otras dos arterias, que son la arteria labial superior y la arteria nasal lateral. Estas dos son ramas de la arteria facial y se encuentran en la parte inferior de la nariz. Estas arterias se pueden desgarrar en lesiones del tabique. Y por último tenemos el plexo de Kieselbach, que se encuentra en la parte anterior del tabique nasal y es un área donde se entrelazan las ramas de las arterias esfenopalatina, la etmoidal anterior y la labial superior. ¿Cuál es la causa de la obstrucción de la vía respiratoria nasal? Uno de los casos podría ser por desplazamiento de los huesos nasales, ya que la fractura y el desplazamiento de los huesos nasales pueden causar una obstrucción mecánica en la vía respiratoria nasal. Un segundo caso podría ser por una rotura de los cartílagos nasales, porque estos pueden provocar una deformidad y obstrucción de la vía respiratoria. Un tercer caso podría ser por edema y hemorragia, que pueden obstruir la vía respiratoria. Un cuarto caso podría ser por epistaxis o por deformidad nasal, ya que la epistaxis es la pérdida de sangre que puede acumularse en la cavidad nasal y obstruir la vía respiratoria. Y una deformidad nasal puede alterar la anatomía normal de la vía respiratoria, causando obstrucción. Si la fractura craneal se extendiera hasta el cráneo, ¿cuál podría ser la consecuencia? Podría haber distintas consecuencias, desde una lesión cerebral traumática hasta la muerte.
En una lesión cerebral traumática, la fractura craneal puede causar daño directo al cerebro, lo que puede llevar a pérdida de conciencia, confusión, problemas de memoria, dificultad para hablar o caminar y cambios de personalidad. En una hemorragia cerebral puede llevar a presión intracraneal aumentada, daño cerebral irreversible e incluso la muerte. En una lesión de nervios craneales puede causar la pérdida de audición y o visión, dificultad para hablar o tragar y problemas de equilibrio. En una infección, la fractura puede proporcionar una vía de entrada para bacterias y otros patógenos, lo que puede causar meningitis, absceso cerebral y sepsis. Podría causar también daños a estructuras cerebrales, como el hipotálamo, tronco del encéfalo y cerebelo, e incluso podría llegar a la muerte en casos graves. Para terminar, conocer la anatomía de la cabeza es crucial para identificar los posibles daños en una fractura de nariz. La nariz no solo es una estructura externa, su anatomía está intrínsecamente relacionada con funciones respiratorias y estéticas, además de estar conectada a estructuras internas como los senos paranasales y las cavidades orbitarias. Una fractura nasal puede afectar no solo los huesos nasales, sino también, por ejemplo, sus cartílagos y, en casos severos, las estructuras adyacentes. Comprender la disposición y la función de estas estructuras permite realizar evaluaciones más precisas y tomar decisiones informadas sobre el tratamiento. Además, el conocimiento anatómico ayuda a prevenir complicaciones como la obstrucción de las vías respiratorias o daños en los nervios faciales. Por ello, es importante la comprensión de la anatomía de la cabeza, para el manejo adecuado de las fracturas nasales y para asegurar una recuperación óptima del paciente. Y con esto terminamos nuestra presentación del caso clínico del subgrupo 25.